Ahora vamos al 2.2. Para este 2.2 nos dice, son medidas estadísticas. Nos dice que para este primer problema se está aplicando un examen de 40 preguntas, específicamente a 300 alumnos, y se obtuvieron los siguientes resultados. Sumando la segunda columna de las frecuencias, tenemos que la suma nos da el total de estudiantes, que son 300. Entonces, dada esta tabla, nos piden solamente una sola cosa: determinar la media de los datos con los que estamos trabajando. Para determinar la media voy a requerir de colocar en este espacio, en esta tabla que nos están dando, dos conceptos que vamos a utilizar. Voy a colocar primeramente la marca de clase, que se representa con X sub I. ¿Para qué la voy a ocupar? Porque va a ser el procedimiento para determinar la media. ¿Cómo sé cuál es la marca de clase para cada uno de los datos que me están dando? Siempre que queramos determinar la marca de clase cuando estemos hablando acerca de datos agrupados, es sumo en este caso estos dos datos, 0 más 10, y el resultado que nos dé siempre dividido entre 2. Entonces 0 más 10 al dividir entre 2 nos da un valor de 5. Con el que sigue, 10 más 15 al dividir entre 2 nos da un valor de 12.5. El que sigue, 17.5. El que sigue nos da un valor de 22.5. El siguiente es 27.5. El otro es de 32.5. Y por último es de 37.5. ¿Qué hay que hacer después? Ahora voy a determinar esta otra columna, que implica una multiplicación de la frecuencia que nos están dando por cada marca de clase obtenida. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Vamos a multiplicar este 10 por esta marca de clase que obtuve, nos da un valor de 50. La siguiente nos da un valor de 250. 60 por 17.5 nos da un valor de 1050. La que sigue es 2250. La que sigue es 1925. 30 por 32.5, 975. Y por último es 375. Sumamos y tenemos que la suma es un valor de 6875. Ya ahora sí podemos determinar la media, que la media, utilizando esta fórmula, entonces la sumatoria la obtuvimos y nos dio un valor de 6875 entre el total de datos que son. Por lo tanto, la media tenemos desde un valor de 22.91. Aquí ya tenemos nuestro resultado para el concepto de la media. ¿Qué tenemos para este segundo? Nos pide que determinemos la media, la mediana y la moda para los siguientes datos agrupados. Observamos en esta parte final, tenemos que n es exactamente 100 datos. Vamos a determinar estas tres medidas de tendencia central. Para esto voy a agregar una tabla de frecuencias. ¿Qué columnas extras voy a agregar? Vamos a agregar primeramente la marca de clase. Sumo 15 más 19 y dividido entre 2 nos da un valor de 17. 20 más 24 al dividir entre 2 nos da un 22. 25 más 29 al dividir entre 2 es 27. 30 más 34 al dividir entre 2 es 32. 35 más 39 al dividir entre 2 es 37. Y por último, 40 más 44 al dividir entre 2 nos da un valor de 42. Otro concepto que voy a agregar aquí en la columna es la multiplicación de la frecuencia que nos están dando por la marca de clase representativa. Vamos a multiplicar 2 por 17 y nos da un valor de 34. El que sigue, 66. El que sigue nos da un valor de 675. 30 por 32 nos da un valor de 960. El que sigue nos da un valor de 1295. Y 5 por 42 nos da un valor de 210. Si sumamos esta última columna, la sumatoria nos da una cantidad de 3240. Por lo tanto, tenemos que la media es la división de 3240 entre el total de datos que son, que n es igual a 100. La media es una cantidad de 32.4. Para mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula que tenemos a continuación. Tenemos que ver entre qué rango se va a encontrar nuestra mediana. La mediana se ubica en la posición del medio, en este caso
aquí tenemos que estamos hablando acerca de 100 datos. Por lo tanto, nuestra posición medio es la posición 49, 50 y 51. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar más o menos en dónde se ubica nuestra mediana? En la columna de la frecuencia. Aquí que tenemos a continuación que nuestra mediana no se puede encontrar en el rango de 15 a 19. ¿Por qué? Porque la frecuencia es de 2. Entonces esta es la posición a lo mucho de 2. Si checamos la que sigue, si sumamos la siguiente, aquí estamos entre la posición 5. Aquí todavía no se encuentra nuestra mediana. Si le sumamos la siguiente frecuencia, aquí a lo mucho está la posición 28. Entonces aquí tampoco se ubica. Sumando la que sigue, y en este rango de 30 a 34 se va a encontrar nuestro concepto de mediana. Específicamente la vamos a encontrar con la fórmula que acabo de apuntar. Entonces la mediana nos dice LI representa el límite inferior en donde se va a encontrar nuestra mediana. El límite inferior para esta clase que nos están dando es de 30, más N, que son 100 datos, entre 2. Menos, que representa FI menos 1. FI menos 1 representa la sumatoria de todas las frecuencias anteriores de donde se encuentra la mediana. Entonces voy a sumar 2 más 3 más este 25. Sumando estas tres frecuencias obtengo un valor de 30. Entre, ¿quién es FI? FI representa el concepto de la frecuencia en donde se ubica nuestra mediana y su frecuencia es exactamente de 30. Después hay que multiplicar por el concepto de el tamaño. El tamaño, ¿cómo lo ubicamos? Pues simplemente restamos el límite superior. 34 menos 30 nos da un valor de 4. Dejo el 30 más, al dividir 100 entre 2 es 50, menos 30 sobre 30 por 4. ¿Qué tenemos a continuación? Vamos a restar. 50 menos 30 nos da un valor de 20 sobre 30 por 4. 30 más, al dividir 20 entre 30 y multiplicar por 4, vamos a tener un valor de 2.666. Entonces vamos a sumar estos dos resultados y el resultado obtenido es de 32.67. Entonces ya tenemos mediana, media, ahora nos falta determinar la moda. Para la moda vamos a requerir de la siguiente fórmula. Como estamos hablando igualmente acerca de datos agrupados, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente recordamos que la moda es el dato que más se repite o que tiene una mayor cantidad de frecuencias. Entonces checando de esta parte, la frecuencia más alta está en un rango de 35 a 39. Entonces ahora sí voy a utilizar mi fórmula y tenemos a continuación que la moda es el límite inferior de donde se encuentra la moda, es 35, más F1 representa una resta. La resta es la frecuencia con la que vamos a trabajar, que es 35, menos la frecuencia anterior, que es de 30, nos da un valor de 5. Entonces esa va aquí, igualmente entre el F1, que también es 5, más, ¿quién es F2? F2 es otra resta. Esta es de la frecuencia con la que estamos trabajando, que es 35, menos la frecuencia posterior, que es 5. Entonces 35 menos 5 nos da un valor de 30. Y ya habíamos dicho que el tamaño es de 4. Aquí tenemos 35 más 5 entre, al sumar 5 más 30 es un valor de 35 por 4. Entonces tengo 35 más, si yo divido 5 entre 35 al multiplicarlo por 4 nos da un valor aproximado a 0.571. Al sumar estos dos conceptos nos da un valor de 36.71. Entonces ya tenemos la moda, ya tenemos los tres conceptos, media, mediana y moda, aplicados para datos agrupados.